A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Desde Madrid, nuestra corresponsal, Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Sabemos de los sacrificios que eso supone, de los sacrificios para el Estado argentino, pero fundamentalmente de sus propios sacrificios. Sabemos que dejan familias, que dejan hijos, que dejan padres, que dejan hermanos, que dejan novios o novias, que se desprenden de los afectos más preciados, pero que lo hacen por esa profunda vocación y ese profundo amor por la patria, por nuestro pabellón nacional, por nuestra bandera, por sostenerla en alto y por poner en alto a la República Argentina. Dios los bendiga y Dios bendiga a la República Argentina. Muchas gracias. Bueno, una vez más, Cascos Azules, el lunes de día, todavía ya hemos pasado el equinoccio, así que de algún modo seguimos en las tardes y en este servicio. Es un servicio que nosotros pretendemos ofrecer fundamentalmente a los estudiantes. Es grato en conferencias, en presentaciones, la cantidad de jóvenes estudiantes que se interesan por la temática de la defensa y en consecuencia les ofrecemos esta posibilidad de recabar de académicos, de intelectuales y de testigos, de miembros de las Fuerzas Armadas que están en las zonas de conflicto, en las misiones de paz, para que puedan recabar información y incrementar, mejorar lo que de empirismo les suma la teoría para lograr las investigaciones adecuadas. Y para eso hoy tenemos nuevamente a un experto, alguien que ha vivido, después nos vamos a preguntar si sufrido también, pero esto lo dirá él, Daniel Martela. Daniel, bienvenido nuevamente. Bueno, gracias Eduardo, muchas gracias por la invitación, un placer estar de vuelta con ustedes acá, realmente un espacio que se disfruta. Bueno, eso es grato escucharlo, porque uno intenta mortificar al interlocutor, extirpándole información, y no todo el mundo, y los militares ni te hablo, ¿no? Están más cómodos con una pistola en la cabeza que con un micrófono. Daniel, bueno, recién estábamos repasando un poco lo que hablamos en la primera vez y nos quedaban 1000 cosas en el tintero. Estamos hablando de Daniel Martela, alguien que en su momento ha tenido cargos funcionales en defensa, pero que ha trabajado con Naciones Unidas y por supuesto aplicando su expertise, su experiencia en misiones de paz anteriores. ¿Qué nos quedaba? Muchas fotos pusimos la otra vez y no sé si la compartimos hablando o explicándola. Vos arriba de unos blindados, era Yugoslavia, contanos un poco. Creo que sí, digamos, de las fotos esas de juventud seguramente tienen que haber sido en Croacia. Yo estuve en el BA1, o sea, 92, con la primera misión, apenas arrancó después del acuerdo de paz y demás, muy interesante, en el BA1, y después, unos años más tarde, en una operación no muy conocida, pero también, digamos, en el último enclave que quedaba entre Serbia y Croacia, que era UNTAES, con el equipo de combate argentino, que ahí donde están los tanques y demás, que era, eso fue 96-97. Vale. Una experiencia, creo que el ejército, no lo digo como forma crítica, es natural, duró poquito, casi que no ha habido demasiada, digamos, análisis de explotación de eso. Tal vez sea la única, así, digamos, elemento mixto, si era un equipo de combate equilibrado, en blindados y mecanizados, conformado con gente de caballería y infantería, bien pensado, y la verdad que funcionó bien, una experiencia interesante, ¿no? Vos no me hablás de LECA, me hablás de LECA. De LECA. Ah, perfecto. Ahí estuvo, García Mantel, Diego López Blanco, bueno, estuviste vos también. Claro, pero y yo no me acuerdo bien cómo fue la sucesión. Pero en realidad no, fue pensado así, digamos.
cuando el ejército lo organiza, lo que UNTAES, la fuerza militar de UNTAES era relativamente, podría ser equiparable a una brigada nuestra, Sí. que requería, o sea, tenía batallones mecanizados, artillería, tanques, etcétera, tenía de todo. Requería una compañía de reconocimiento. Lo que podría ser un escuadrón, a lo mejor, en el caso nuestro, un escuadrón de exploración, algo ligero. Entonces, la Argentina lo conformó sobre la base de un equipo de combate, 2 secciones de tanques, 2 secciones de infantería mecanizada, y lo organizó de la manera que dijo: el jefe es un mayor de caballería, el segundo jefe un capitán de infantería. Y así funcionó. Hubo solamente 3 rotaciones, y entonces, como la idea era tener, que creo que estaba bien el criterio, por un año el jefe y el segundo jefe, de tal manera que pudieran rotar no iguales, sino cada 6 meses, el primer jefe fue designado para el equipo de combate 1 y 2, el mayor Gallo de caballería, Sí. y el segundo jefe, por primera vez, fue designado por 6 meses, un capitán de infantería, que fue capitán Jambías en ese momento. Jambías Pravas. Claro, y a los 6 meses fui yo como segundo jefe del ECA 2 y 3, para ya comenzar esa rotación de año. Entonces yo estuve 6 meses en el ECA 2 como segundo jefe del mayor Gallo, y después en el ECA 3 como segundo jefe del mayor García Mantel. O sea, los 2 jefes de caballería, los 2 segundos jefes de infantería. Después volvimos y se cortó, pero no porque se cortó para nosotros, se cortó la misión. Tuvo éxito, cumplió los objetivos, duró 2 años, y bueno, esa fue, digamos, de alguna manera esa experiencia, digamos, tal vez no muy conocida, o que mucha gente no termina de entender, equipo de combate. Era un título, pero era realmente un equipo de combate desde el punto de vista de como un poco la doctrina lo concibe, con elementos, como digo, equilibrados: 2 secciones de tanques, 2 secciones de infantería mecanizada. Que era un poco la flexibilidad y digamos, la hibridación, por llamarlo de una forma, la mixtura de tener lo que se concebía por blindado, fuerza de fuego y también de maniobra, como para darle flexibilidad a la cosa. Y de hecho era la compañía de reconocimiento y la reserva del comandante, el Force Commander. Entonces teníamos una amplia gama de misiones, realmente era interesante. Vos sabés que a mí el otro día tuve la oportunidad, el viernes pasado, de encontrarme con el general Tereso, con el que sería el hermano del que hoy está, bueno, de que estuvo de jefe de prensa acá en el edificio. Y me hacía recordar, y él lo decía con mucho orgullo, el prestigio que había tenido lo militar argentino en estas expresiones, en estas oportunidades. Y esto me lo decía tanto él, como en su momento Obregón, como en su momento, bueno, varios más que ahora se me escapan. Un día hicimos un reportaje, una entrevista a quien fuera el subjefe del ejército, Diego también, López Blanco, que él estuvo en ese... Claro, él era oficial enlace en el Estado Mayor de la misión. Bueno, claro. Ahí tenés. Y algunas anécdotas deliciosas, ¿viste? Un día tenían que trasladar, porque hay otra cosa que se conoce poco. La misión fue para allá y compraron los tanques, ya estaba todo armado, capaz que vos tenés una visión más integral de eso, ¿no? Sí, bueno, son cosas que también no son tan conocidas. El ejército decide las 2 secciones de tanques que fueran, digamos, equipadas, armadas con SK-105. Claro. Pero en vez de enviar tanques desde la Argentina, se compraron en Austria 6 SK-105, que estoy seguro dan vueltas todavía por alguna unidad de caballería. Seguro. Y fueron directamente enviados desde las fábricas de la Steyr a Croacia, se recibieron ahí, se desembarcaron, y lo gracioso, no, digamos, lo anecdótico, los 6 tanques obviamente eran 0 kilómetros, se recibieron ahí con un grupo de mecánicos que dio, digamos, una instrucción técnica y aprovechar, digamos, al máximo todas las bondades, más todo el lote de a bordo, y cada mes y medio, 2 meses, iban en persona y el mantenimiento se lo hacía la Steyr. O sea, nosotros no tocábamos filtro, no hacíamos nada, nosotros, digamos, los responsables del mantenimiento, y durante todo el año, cada mes y medio, venían los técnicos y el tanque estaba impecable, porque más allá de que era nuevo, tenía el mantenimiento y todo hecho de fábrica. Con todo original, lo que correspondía. Así que ese fue una experiencia también buena, y las tripulaciones, las secciones
estaban felices de tener elementos que funcionara todo de punta a punta, y si tenían algún ruidito lo anotaban, y cuando había el mecánico le cambiaba el tornillo, el burlete, lo que Tal hiciera cual, falta, todo. Bueno, un punto a favor de la logística Sí, que sí. concibió la operación esta, Y los ¿no? M113, las dos secciones de infantería mecanizada Sí. tenían M113, eran M113A2, que la Argentina consiguió con este programa de intercambio con Estados Unidos en Holanda, y fueron también recibidos nuevos, no 0 kilómetros, pero recorridos en forma total, y eran un modelo más avanzado y mejor que los que había en las unidades mecanizadas acá en la Argentina, con lo cual todos los que fueron también pudieron aprovechar vehículos funcionando sin problemas, con además la tranquilidad de, bueno, como vos sabéis, todos los que han participado saben, sin necesidades de muchas limitaciones ni de combustible, Claro, bueno. ni ¿cómo se llama? De repuestos o cosas que son consumibles y que se renuevan en forma periódica y funcionando. Porque Bueno. la misión esta UNTAD realmente funcionaba, era un relojito en todo punto de vista. Realmente Bueno, yo andaba tengo muy bien. flashes, imágenes así, de estar desfilando en Bruselas, de estar... Bueno. bueno, realmente... Otra experiencia que para muchos, incluso para los que estábamos ahí, era un poquito un capítulo medio desconocido. La Argentina tuvo históricamente un intercambio importante con Bélgica, y de hecho una misión técnica que estuvo durante años en Bruselas. Por eso tenemos el FAL y la MAC y todo fabricado en la Herstal y otras cosas. Pero eso como que, no sé, nosotros en esa época, o los más jóvenes, no teníamos tan presente ese relacionamiento técnico con Bélgica. Pero obviamente existió. Nosotros cuando llegamos, como era una unidad chica en efectivo, compartíamos el cuartel con una parte, el país líder en UNTAES era Bélgica. Bélgica era la que tenía el Force Commander y un montón de puestos importantes, y tenía un batallón de infantería mecanizado con todo lo que pueda tener y hacer falta un batallón. Tenía de todo, realmente muy bien equipado, con una intención clara de Bélgica de ser la nación líder y mostrar ese liderazgo con recursos y con cosas importantes. El equipo de combate compartió el cuartel, y de alguna manera tenía así estaba escrito el control operacional del batallón belga. Nosotros trabajábamos con ellos y integrábamos de alguna manera el plan de patrullas de batallones, hacíamos un montón de actividades integradas a ellos. La relación fue excelente, y a tal punto que cuando fue el Día Nacional de Bélgica, el gobierno belga decidió invitar a desfilar en Bruselas a una fracción. Entonces fueron 44 personas. De acá también fue alguien de Granaderos, la bandera, o sea, se integró, pero digamos, las fotos en los diarios, todo era increíble. En julio del 1997, desfilando con la bandera argentina en las calles de Bruselas, porque eran los 200 años de la independencia, una fecha, un dato significativo. Bueno, todo eso incrementó un montón de cosas, el prestigio, el relacionamiento con Bélgica, obviamente, con la OTAN, etcétera. Después, en esa época estaba todavía, casi al borde del apogeo, cuando fue la designación de Argentina como aliado de OTAN y demás, la ida otra vez, un representante nuestro en Bélgica, en la sede de la OTAN, y todo eso, de alguna manera, se había plasmado de una manera muy, muy positiva, ¿no? Bueno, después la historia fue cambiando y se fue diluyendo, pero en su momento realmente se habían logrado muchas cosas, y nada, diría yo, no porque yo haya estado ahí, nada venía de regalo, todo tenía, la consecuencia del trabajo, de la buena performance de todo el mundo, del demostrar con sacrificio, esfuerzo, conocimiento, el compromiso y la capacidad. Nadie regala nada. Sí, sí. En el mundo nadie regala nada. Y ubicame temporalmente, esto año 97. 97. El ECA fue todo el 96 y hasta septiembre del 97. Yo enhebro esto en una experiencia que tuve. A mí me toca en el año 99, en la segunda mitad del 99, se estaba terminando el gobierno radical, de Menem, y se inventa el cargo o la función de enlace del Ministerio de Defensa, donde estamos ahora, con Cancillería. Me tocó allá. Y en ese momento se instala lo que es la compañía de ingenieros conjunta
que es de las 3 Fuerzas Armadas y que se instala en la Casa del Cazador en Yugoslavia. En Kosovo. Es en Kosovo, y realmente el tema que se estaba planteando era que ya no era dependencia de la DIOIN, de la Dirección de Organismos Internacionales, sino que pasaba a la DIGAN. Me acuerdo que ahí estaba el Sherpa Villagra Delgado, que en la DIGAN, en asuntos nucleares y espaciales. Y entonces hubo que hacer toda una suerte de pedagogía, de explicar cómo era la maniobra, porque ellos no tenían experiencia en y esto no dependía, claro, no dependía de Naciones Unidas, empezaba a depender de la Unión Europea. Era cuando la OTAN se empezaba a hacer cargo de las misiones, y bueno, y después hubo un interregno en que pasaba directamente a la nueva estrategia de la Unión Europea, ni siquiera la OTAN. Así que se han vivido cosas, y la cantidad de piropos que llegaban por parte de muchos militares que estaban ahí en Mons, cerca de Bruselas. Claro. Y nosotros éramos... Realmente era para sentirse verdaderamente orgullosos, según los comentarios que todos nos hicieron llegar, ¿no? Realmente grato. Sí, exacto. Así que bueno, vos estuviste en el 97, y bueno, pero vamos ahora a hacer una pequeña causa. Vamos a ir, ni sé quién es un avance que yo le pedí a Valeria para que escuchemos, y si tenemos algo podemos llegar a opinar de esto, y seguimos un poco, seguiremos en Europa conversando. Tenemos tema de Europa todavía, ¿no? ¿O querés? Sí, o podemos ir a cruzar el Atlántico y ir a Nueva York, como vos prefieras. Qué lindo. Bueno, vamos a la... Un gusto estar en contacto nuevamente con Cascos Azules. Soy el suboficial mayor Ostubal de la Gendarmería Nacional Argentina, y hoy vamos a hablar de comidas en las misiones de paz. Ustedes saben que la comida es una forma de unión de los pueblos, de la gente en general. Cuando en el campo, inclusive en nuestro país, cuando uno llega, una de las formas de agasajar al visitante es invitarle a comer algo. Y a veces ese algo no siempre es lo que nosotros estamos acostumbrados a comer. Y en este contexto quiero comentarles lo que me pasó en Timor Oriental, en la etapa cuando estaban organizándose las próximas elecciones del país. Se realizaban reuniones en distintos pueblos, en distintos lugares. Y por supuesto que toda esa actividad era representada, o sea, contaba con la presencia de un representante de Naciones Unidas. Normalmente íbamos 2 o 3 cascos azules. La anécdota que le voy a contar se ocurrió en la zona de Baucau, donde estaba yo, y bueno, consistía básicamente en informar a la población. Se organizaba una especie de seminario donde se le informaba a la gente todo lo que se iba a hacer en vistas a las próximas elecciones, cómo sería organizado el país, cómo se iban a elegir las distintas autoridades locales, regionales y nacionales, y todo eso llevaba a un debate de un día o a veces 2 días. Mientras un grupo de personas estaba participando en las charlas, otro grupo se ocupaba de organizar la comida para toda esa gente que estaba ahí. En ese contexto, nosotros estábamos participando del evento, y bueno, cuando llegó la hora de la comida, obviamente que nos invitan como autoridades a sentarnos a la mesa, y se servía la comida primero a las autoridades. Yo había visto durante la mañana que habían entrado algunos animales vivos, digamos, con vacas, lechones, gallinas y demás, y todo eso había sido faenado durante el día para preparar la comida. Bueno, cuando me siento, nos sentamos a la mesa, se acerca una señora con una olla, un recipiente, y nos dice que nos iba a hacer probar una sopa típica de Timor Oriental. Obviamente, yo sentí un olor extraño, y era que habían preparado la sopa esa, era la sopa de mondongo. El mondongo tradicional de la vaca, el estómago de la vaca,
para los españoles son los callos, y bueno, pero con una diferencia grande de lo que nosotros estamos acostumbrados a comer, porque no había sido limpiado en su totalidad, sino que simplemente había sido lavado. Consciente de esa situación, todo el mundo estaba pendiente de mí si yo tomaba o no esa sopa, y yo sabía que rechazarle la sopa significaba un poquito rechazarle también lo que ellos nos ofrecían. Entonces, ante la duda, tomé el plato de sopa, así como estaba, sabiendo lo que comía, y bueno, cuando me dice, se ve que le gustó, ¿quiere repetirlo? Le digo, no, le agradezco infinitamente, porque si no, no va a alcanzar para todos. De esa forma, también era una forma de relacionarnos con la gente, de aceptar su comida, sus costumbres y su cultura. Una forma también de relacionarnos y de fortalecer esa relación entre Naciones Unidas y la población local. Gracias, hasta pronto. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Con esta anécdota casi ríspida, pero bueno, las relaciones internacionales tienen estos desafíos, ¿no? ¿A vos te tocó algo de esto, Daniel, alguna vez? Sí, varias. No sé si esta fue contable, esta pero, es. Sí. No, yo, digamos, la que más recuerdo, ahora también estuve en Timor varias veces, con lo cual también tengo alguna de comida en Timor Oriental, pero la que más a mí, por lo menos, me quedó, estando en Croacia, yo el otro día hice un comentario, por más que yo era teniente primero en el BA1 y demás, por un tema de conocimiento de idioma, que claro, te me mandaban a muchas reuniones, a cosas que por ahí no eran específicas de mi función, pero terminaba haciendo, haciendo, digamos, contactos, y por ahí en muchos lugares, 8 de la mañana, rakia. La rakia es un licor que hacen ellos. De arroz. No. Lo pueden hacer porque tanto charlé que después puede ser de damasco, de durazno, de uva. Es como un licor, pero ellos tienen su propio alambique en su casa, o sea, lo destilan ellos mismos y le ponen 70%, 80%, le hacen un poco de explicación, de alcohol me refiero, ¿no? Es fuertísimo y toman todo el día. Entonces, 8 de la mañana, rakia, y uno dice, no puedo tomar a 8 de la mañana. Traen un vasito como de shot. Chiquita. Pero claro, uno dice, yo pensaba, es más fácil tomarlo de un trago que de a poquito. Y si uno lo toma de un trago, otro y no más, porque quiere decir que bueno. Qué bueno. Bueno, así que esa seguro me ha pasado varias veces ahí en cualquier, digamos, en la zona de Yugoslavia y demás. Y otra que me acuerdo, pero esta en realidad por eso no es tan... Una vez, estando en Nueva York, yo aparte trabajaba con los planes de África, en particular lo que era Darfur, Sudán. Entonces fuimos a Sudán con
Deputy Force Commander, el segundo comandante de la fuerza era un general indio. Y yo fui con otro teniente coronel que trabajaba conmigo, indio. Entonces, una noche, fuera del programa de trabajo en sí, pero quedamos en ir a comer con el general a un restaurante indio. ¿Esto era Darfur o...? No, esto era en Yuba, en la capital de Sudán del Sur. Está. Entonces fuimos a comer y yo de por sí no como tanto picante, los indios comen mucho picante, Sí, sí. en África se come mucho picante y este es un restaurante indio, con lo cual dije, acá esto va a ser fuego todo, porque además uno mira la comida y no la distingue, no lo digo en forma despectiva, pero uno mira y no sabe si es pescado, pollo, esto y no sé qué, y mucho sí, condimento y cosas. Lo único que distingue es el arroz, nunca hay pan, entonces digamos arroz y agua bueno, entonces yo en un momento le digo, el que había conmigo teníamos confianza, así que lo conocía, se llamaba Rohit. Digo, Rohit, vos decime cuál sí, cuál no. Y ellos ya sabían. Me dicen, no, o sea, algunos, y los que me decían que sí eran fuego, con lo cual yo digo, menos mal que me dijeron que no algunos. Esas situaciones que decía, bueno, tengo que comer un poquito, no comía mucho, pero realmente el picante era fuerte. Y dirán que insulso los argentinos. Sí. Y la otra que decía, en Timor me pasó una vez también estando, pero bueno, yo iba con un equipo, habíamos ido también de Nueva York, un japonés, era algo extraño, un japonés, un chino y un pakistaní, creo, o Bangladesh. Todos cada uno con su cultura. Uno peor que el otro. Claro, entonces, claro, elegían la comida, o inclusive a la mañana, en el desayuno, en el hotel, y yo digo, ¿qué estarán comiendo? Porque uno miraba y a veces tenía que porque me probaba esto, no sé qué, bueno. Pero digamos, ninguna situación así que uno dijera, me muero por esto, ¿no? De haber comido algo sin saber qué era, con algún gusto más fuerte o con picante, por eso. Con los indios hasta el curry iban. Sí, mucho más, claro, sí. Pero uno de a poquito va haciendo, bueno. Un día yo te decía, y digo mal porque no me acuerdo si era... Vos dijiste raki, no sé si es un licor que hacen los chinos, 90%. Me toqué los labios, era quemarse. Sí, claro. Pero, y se supone que una bebida no era picante, sino alcohol puro, era casi alcohol puro. Bueno, se nos fue la mitad del programa, no se puede creer. Vamos a la tanda en esta época eleccionaria, así que va a ser un poquito más larga. Dale. Esto es Cascos Azules. Estamos en una situación de transformación muy grande en la que no va a faltar la cuota de violencia. Hubo, en algún momento, alguien dijo en Francia, no quiero arriesgar quién fue el autor, pues no lo recuerdo, nos va a salir mucho más barato llevarles el desarrollo a África y no que vengan acá y les generemos acá los puestos de trabajo y demás. Entonces, el mundo está en una gran transformación, en una profunda transformación. Bueno, escuchábamos recién a Luis Somoza, un queridísimo académico y columnista de Cascos Azules que nos refiere de la situación del mundo y a veces nos ayuda a tratar de interpretar qué es lo que pasa. Y esto está sucediendo. A ver, las metrópolis africanas son las capitales europeas, es decir, el muchacho que fue desarrollándose y que quiere crecer sale a competir y va a las metrópolis. En la Argentina, el cordobés, el sanjuanino, el santacruceño termina en Buenos Aires para probarse y capaz que vuelve a su provincia o a su lugar, pero el África se comporta ahora como una especie de justamente de provincia allende los mares y vos te habrá tocado cruzar la calle en París, en Madrid, en Londres, en todos lados y estás cruzando con musulmanes, una diversidad de culturas terribles, ni bueno ni malo, pero evidentemente ahora tiene sus repercusiones, ¿no? Así que un ciudadano del mundo, tenías que cruzar la Lexington cada tanto para ir al laburo en Nueva York también. Todos los días. No es fácil, no es fácil. No. Timor, estábamos hablando de comida con la excusa de lo que nos había dado Ostúbal. Así que ¿qué lugar no fuiste? Porque estuviste en Timor, sé que era porque vos estabas en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, y tenías que... La responsabilidad de los planes está, digamos, organizada, digamos, es regionalmente la división de trabajo. Entonces,
uno, según la región en la cual trabaja en Nueva York, le toca, digamos, supervisar, trabajar y ver, digamos, las operaciones que están en su zona del mundo, y cada tanto es común, es frecuente tener que viajar cuando hay ajustes, necesidad de modificar planes o a veces para una misión nueva. Entonces, bueno, es bastante usual hacer un viajecito a los lugares sobre los cuales uno tiene responsabilidad. Además, a veces conversaciones de paz, a veces cosas académicas, conferencias y demás, pero bueno, hay bastante actividad. Pero bueno, en concreto, el caso de Timor o Sudán era porque yo tenía responsabilidad sobre los planes. Entonces, bueno, cada tanto, sobre todo cuando había cambios de mandato o alguna modificación importante, había que informar al Consejo de Seguridad. Ese informe se hace sobre la base de una evaluación, un asesoramiento técnico que incluye normalmente el viaje de un equipo multidisciplinario, sobre el cual se hace una recomendación, y sobre eso se construye el informe del Secretario General al Consejo de Seguridad. Mira, apunto a esto, me acuerdo que una vez teníamos una conversación radial, y era con, ahora es un apellido parecido a Figueredo, ya alguna vez lo vi a corroborar, un vicecomodoro, que justamente estaba en un jeep, paró el jeep en la mitad de Siria porque estaban en la planificación de lo que iba a ser el despliegue o el acomodamiento o el ajuste de la misión ahí en la zona de Medio Oriente. Y de paso lo quiero hilvanar con cómo me llega a mí en el 2004, cuando teníamos que ir a Haití, una especie de plan esquemático que era totalmente elemental, básico. Vos viste que había los batallones de protección, vos me corregirás, el número 1, número 2, ABC, 1, 2 y 3, no me acuerdo. Y ahora, 450, múltiplo de 150, sí. 450 efectivos, o 600 efectivos, o 750 efectivos. Y entonces asignaban así, 600 para Gonaïves, 750, 2 de 750 para la capital, para Puerto Príncipe, 750 para otro lugar, 600, y 450 para Jacmel, en el sur de Haití. Entonces dije, bueno, apuntemos a Jacmel y llevamos un batallón puro. Me peleé con medio Estado Mayor conjunto, porque no es como van a poner 450, cómo nos van a imponer. No, pero miren, los que pagan las fiestas son ellos, le decía. Y eso, ¿cómo se decide? ¿Por qué 450? ¿Por qué 600? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo lo viste vos del otro lado? ¿Te tocó algo parecido? Sí, de hecho, algo por ahí. Acá tengo el culpable. Comenté. Todo el planeamiento de Haití, desde enero del 2004 hasta marzo, yo trabajé en esa parte inicial. En Nueva York. En todo eso, en Nueva York. Y después no pude seguir. No continué porque en esa época, en la oficina de planeamiento, en esa época éramos 15 oficiales. Y estábamos divididos, yo decía antes... No era Fourth Generation. No, planning. Se llama... Planeamiento. Se llama Military... Ahí había estado Martín, el coronel Martín. No, el coronel Martín había estado en Current Military Operation, operaciones de desarrollo. Ah, listo. Yo estaba en planning, digamos, en esa, había estado yo solo. En la parte de planeamiento éramos 15, estábamos divididos en 3 equipos de 5. Un equipo era África 1, el otro equipo era África 2, el tercer equipo era Resto del Mundo. Y yo era resto del mundo. Entonces claro. Pasaba de Sri Lanka, Indonesia, Timor, de carpeta por todos lados. Mi jefe, que era un coronel británico, me reía porque decía que yo era el suboficial de planeamiento de pequeñas islas. Porque me había tocado, sin querer, Chipre, Timor, después Haití. Hubo unos planeamientos en una isla indonesia que se llama Banda H, en las Islas Salomón. En Sri Lanka, cada isla que había Islitas, me como tocaba la a mí. británica. Entonces yo era su Small Island Officer. Entonces cuando empezó Haití, me tocó a mí. Además por un tema de región y conocimiento y demás. Cuando se hizo la estructura del planeamiento, es una combinación de cosas entre lo que uno necesita, aprecia que necesita según la situación, y lo que los países pueden contribuir. De esto podríamos hablar horas. Porque en ese momento yo era el único, obviamente el único argentino y el único latino, con lo cual el asesor militar de Brasil, el de Chile, el de Uruguay, todos venían a la oficina y trataban de, Daniel, ¿qué se sabe de esto? Todos querían de alguna manera tener información para proponer la contribución. Entonces, era un poco eso, si se hace un trabajo medio artesanal. De hecho, podría contar
en algún momento yo cuando... Mi jefe, en ese momento yo tuve la primera vez 2 jefes, un coronel primero americano y después el británico. En esa época todavía estaba el británico, que lo había aprendido el anterior y decía, vos según quién viene, vos ponés la computadora en el monitor, el mapa o la información que vos querés poner y la ponés de costado y hablás con la persona y vas a ver cómo con los ojitos ves que tu interlocutor mira. Entonces en esa época era así, yo ponía el mapa de Haití con las ubicaciones sin bandera porque no sabíamos quién era. Y entonces, en algún momento me levantaba a buscar una fotocopia, entonces cada uno tomaba nota, entonces porque uno decía, y por suerte se fue dando medio naturalmente. Es decir, no quiero poner los países, pero para mí el mejor lugar cuál era, y por ejemplo, a lo mejor el de tal país me decía, yo quiero esto. Entonces se fue dando como que no hubo que forzar. Y entonces lo que fue dándose, que prefería, en el caso, digamos, por decir, no pongo el lugar, pero Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, bueno, ya estaba, se fue dando, entonces medio como que se fue armando en decir, bueno, si la persona quiere esto y la ONU se lo puede confirmar, no busquemos forzar mucho. Entonces fue una combinación, pero digamos, la estructura se hizo sin países y después, bueno, se les fue poniendo la banderita a cada uno. Así que en el caso de la Argentina fue un mix, porque la Argentina tampoco, no es que ofreció todo, ofrecía una contribución limitada y apuntaba más, o por lo menos era la impresión que nos quedaba, a esta diversidad. Entiendo yo, nunca lo corroboré, pero entiendo yo que por una política, digamos, acá nacional, de tener las 3 fuerzas y decir, bueno, puedo poner el hospital, la Fuerza Aérea, puedo poner helicóptero, tal cual. poner. Entonces, eso era lo que me parece moldeaba un poco la contribución. Con lo cual, bueno, se dio un poco así, ¿no? Vos mirá que este aspecto recayó fundamentalmente, yo diría, la primera operación importantísima, grande. Yo me jactaba de decir que fue, creo que de hecho fue el despliegue más grande de la Argentina en el exterior después de Malvinas. De hecho, del 82 al 2004 no habíamos tenido despliegues ni en ejercicios ni en nada parecido de esa magnitud. Podríamos decir Chipre sí, o podríamos también decir el caso de los BEA. Pero en el número absoluto, realmente la cantidad y la permanencia y el despliegue, el acumulado de tropas que absorbió Haití, bueno, alguien dice 12.000. Yo acá te tengo que decir un papelón, porque todavía no tenemos un observatorio que nos permita decir los argentinos que fueron a misiones de paz fueron 65.243. No lo tengo, ni hay interés en que nadie lo encare. Pero bueno, ahí estamos. Y recuerdo lo difícil que era tratar de rescatar algún dato para ir armando, para ir completándolo, a ver cómo íbamos a bajar las órdenes, porque había que traducir esto, implementarlo en órdenes, ¿no? Para las 3 fuerzas. Tremendo. Y aparte que el Estado Mayor Conjunto en ese momento estaba, yo bromeaba, muy grandes amigos de la Fuerza Aérea. Yo decía, había olor a JP1, ahora sería olor a JP8, ¿viste? Ya estamos mejorando. Pero claro, evidentemente cada fuerza quería participar en su mayor medida. Eso era claro eso, ¿no? Así que bueno, cómo se veía del otro lado del mostrador la ¿no? cosa. Y comentarios así respecto a los AGIs, ¿había alguno que te conste de allá? ¿De la performance? ¿O sí, en general, de qué se opinaba de los argentinos en su participación, en su compromiso. No sé si su compromiso, pero en su desenvolvimiento en las misiones. Yo siempre, digamos, digo, esto puede ser parte comentario del resto, parte de apreciación mía. En general, los comentarios son buenos y siempre la Argentina ha tenido un concepto alto. A nivel político, alguien me podrá discutir, pero en general la Argentina como país no es rechazado en casi ningún lado. No tenemos conflictos o problemas que vengan históricamente y que tengan alguna raíz que uno dijera, no, en tal lugar Argentina no podría estar desplegado. El segundo, el hecho de haber tenido una inmigración tan grande hace que en general casi todas las comunidades, todos los países tengan algún vínculo bueno o neutro, pero en general positivo con la Argentina, porque tenemos representatividad y gente de un montón de comunidades y de etnias de todo el mundo, con lo cual siempre hay como una especie de reciprocidad con eso. Y después, lo otro que sí para mí es concreto, y eso, por eso digo, un poco concepto mío y un poco haberlo
corroborado. Nosotros somos disciplinados, somos muy disciplinados. Tenemos nuestra formación hace, tengamos una concepción de la disciplina muy acendrado. Es decir, cualquiera de nosotros llega y le dice, este es el Force Commander, y a lo mejor el tipo es más joven que nosotros, ¿no? Pero es yes sir, no sir, y a partir de ahí es mi jefe, y no dudo, excepto que después tenga alguien un problema, pero digamos, somos disciplinados, somos muy subordinados, y lo digo en forma correcta, sí, positiva. Tenemos un concepto de la disciplina y el mando muy fuerte, y generalmente, esto podríamos charlar como esto, generalmente la Argentina no impone limitaciones y restricciones. No vamos con indicaciones de esto no lo hagan. Alguno hasta podría decir eso es negativo, pero nosotros vamos, lo que dice Force Commander es palabra santa. Las caveats. Claro, los caveats. Digamos, no hay gente, no tenemos ese tipo de esto sí, esto no, con tal país no nos subordinamos, con tal país no trabajamos. Al revés, somos abiertos, somos disciplinados y no tenemos imposiciones nacionales que limiten o compliquen el mando del Force Commander. Con lo cual, cualquiera dice, sí, los argentinos no tengo problema de disciplina. No tenemos problema, para muchos países el principal problema en la conducta es el alcohol. Nosotros, alguien puede decir, podemos tomar, no tenemos el problema, pero ni cerca de disciplina que tienen otros países. Entonces, somos disciplinados, no tenemos problema de conducta, no tenemos problema de borrachines haciendo locuras y demás, y a su vez respetamos todas las órdenes. Tenemos el cuartel impecable, somos buenos para disciplinariamente. Si nos ponen a desfilar, desfilamos, lo digo en forma graciosa. Y en general tenemos una predisposición al cumplimiento de la orden muy valorada y muy positiva. Con lo cual, los argentinos, a uno por así podrá tener limitación, no tiene el mejor fusil o el más moderno, no sé qué, pero eso comparativamente es nada contra otros que sí tienen problemas de disciplina o ponen trabas. O el comandante que le dice al Force Commander, esto no lo voy a cumplir, no me lo ordene porque le digo que no. Es decir, hay limitaciones importantes, muchas no totalmente públicas, pero que en la interna uno las sabe que existen. Es decir, tal orden no la cumplo, en tal lugar no opero, tal situación no la voy a... o le dicen, hasta que no llame mi capital y me den el ok, no voy a salir del cuartel. Eso a nosotros no existe, no pasa, con lo cual eso hace que cualquiera que haya tenido militares argentinos en su operación o a órdenes diga, che, estos tipos son prolijitos, son cumplidores y es la garantía de decir lo que le digan, me va a escuchar y lo va a hacer. Por eso me parece que en general el concepto es bueno. Y después, aquellos que han tenido alguien más individualmente, yo creo que nuestra formación es buena, somos preparados, elegimos la gente que va afuera, por lo que la mayoría se llevó a un concepto de, che, el argentino era de vuelta, era prolijo, era cumplidor, estaba siempre, era responsable, con lo cual eso creo yo se ha ramificado esa idea de que no, con los argentinos vamos tranquilos que son una garantía. De vuelta, aunque nos falte el mejor fusil, el mejor vehículo, claro, pero eso es, digamos, son cosas, son detalles que se pueden compensar. Lo demás es lo de menos. Quien esto dice, Daniel Martela, un experimentadísimo peacekeeper. Nos vamos a ir a la pausa de no de mitad del programa, sino de mitad de tanda, para ayudados por los auspiciantes que nos permiten estar saliendo al aire y escuchándolo, como este placer de estar escuchándolo a Daniel Martela. Y le agrego una cosita que después lo podemos llegar a explotar, y esto también es disuasión, porque wow, mirá los argentinos, uno los ve, uno cree que son indios, que esto, que aquello, todos los prejuicios que deben llegar a tener indios, con todo respeto también a los indios que han salvado las papas más de 4 veces, y sin embargo no, son prolijos, son profesionales. Guarda, ¿no? El día que nos tengamos que meter con ellos, cuidado. Vamos a la publicidad. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee:
su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos azules, argentinos por el mundo en misión, soldados. Bueno, seguimos, Daniel Martela, y estábamos escuchando esta participación y cómo se ve del otro lado del mostrador la presencia argentina en las diferentes misiones de paz. Parece mentira el tiempo que se nos ha volado. 15-5762-2985, 15-5762-2985, para todos aquellos que nos quieran mandar alguna crítica, por favor, comentarios, audios, saludos a don Daniel, que está acá con nosotros y que se lo vamos a hacer llegar, y el placer de dar a conocer esto que está sucediendo. Y bueno, y preguntarle también a Daniel, ¿vos cómo ves esto? A ver, se tiene que configurar una fuerza, todo el mundo está hablando, los diarios de estos días arden, Europa alista una fuerza de paz para proteger el acuerdo en Gaza. Estamos hablando de Gaza, se necesitan fuerzas seguramente neutrales, seguramente no partícipes. La pregunta mía va orientada a que Argentina está relativamente queriendo ser socio global de la OTAN. Llegamos a hacerlo, somos aliados extra-OTAN por parte de Estados Unidos. Sí. Esto nos alinea, digamos, como por parte de uno de los beligerantes, como para que para que Rusia, por ejemplo, diga no, a los argentinos no, porque están enrolados, están otanizados, que creo que es una palabra que la escuché también. Y lo mismo en el tema de Israel-Palestina, Israel-Gaza y Israel-Hamás, en que de algún modo la inclinación que tenemos para con Israel, que es evidente, podría también restringirnos a poder participar. ¿Qué lectura le haces vos a esto? Es interesante la pregunta. Yo creo que mucho va a partir de la interpretación que haga el otro sobre nosotros. Es decir, tanto sea en el caso de estos conflictos, por parte podría ser de Rusia o de Palestina o de la nación árabe, digamos, si ellos tomaran exclusivamente el último tramito y dijeran, a ver, estoy viendo los últimos 3-4 meses de la Argentina y demás, es un concepto. Si ellos vieran la historia completa, podrían ser otro concepto. Es decir, de todos modos, también está un poco en cómo la Argentina presente esa posible participación. En el caso de la OTAN, yo lo veo menos vinculante, si vale el término, porque si bien estamos pidiendo ser socios globales, la condición no implica ningún compromiso. Ni uno es parte realmente de la OTAN, ni la OTAN tiene una obligación respecto a Argentina, sino que se supone que es una ventaja, claramente, para ejercicios, para intercambios, para elevar el estándar y el estatus nuestro de equipamiento y de adiestramiento, pero podría ser, bien, hay obviamente una identificación con objetivos, pero no somos parte, con lo cual, si Rusia lo toma, como dice el pie de la letra, no debería preocupar que la Argentina tuviese esta posibilidad de acceso. Si yo te digo Dynamic Response, ¿vos te acordás de algo? ¿Te viene a la memoria algo? ¿Un ejercicio de la Unión Europea? Exacto. Paracaidistas iban de Córdoba y era un intercambio que formaba parte de ese compromiso. Eran más allá del horizonte, reservas más allá del horizonte. Over Horizon. ¿Te tocó algo de esto? ¿Estudiar algo, analizar algo o estar en esto o no? No puntualmente, así que digamos puedo tener una opinión general, pero no como experiencia de trabajo en sí. De todos modos,
yo creo que siempre la Argentina, y esto tampoco debería ser ignorado por ningún país que analiza así situaciones, digamos, mundiales, siempre tuvimos una idea, una cultura muy europea, con lo cual no debería extrañar a nadie que la Argentina pueda participar o aspire a participar en cuestiones que tienen que ver con decisiones o con iniciativas que tienen Europa como su eje. Es decir, no tenemos tanto vínculo ni con Asia ni con África. ¿Por qué? Porque, un poco decíamos, la historia, nuestra cultura y demás, con lo cual, desde nuestra participación en SHIRBRIC para acá, cualquier cuestión que tiene que ver con eso debía ser visto naturalmente por cultura y por digamos, por historia, ¿no? Tal cual. Así que yo creo que te quiero hacer una pregunta que ya va a ser casi seguramente la última y el último comentario, la última reflexión, y bendito sea que pueda hacerse alguien que ha estado ahí en Plus One, como era la dirección de One UN Plaza. Plus UN. 80 años de Naciones Unidas. Se cumplen esta semana, el 24, 80 años redondos, digamos, por las décadas, digamos, pero no hay una buena lectura, no hay una buena prensa para las Naciones Unidas. Me gustaría tu reflexión y tu proyección de qué es lo que va a pasar. Es cierto, la ONU tiene un montón de caras y un montón de facetas. Probablemente para nosotros seguro, pero probablemente para todo el mundo la del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional sea la más visible y por el cual ha sido juzgada y sigue siendo juzgada muchas veces, con lo cual creo que vale la pena apuntarlo a eso, ¿no? Me gusta decir que el sistema en general de mantenimiento de la paz o el peacekeeping está en crisis, que no quiere decir que por eso tenga que acabarse ni que esté en su punto terminal. La crisis a veces es una oportunidad, lo que debemos es revisarlo profundamente y analizar las causas. Hay un montón de motivos. Todas las operaciones en el fondo son políticas, con lo cual la política, la geopolítica, tiene, digamos, que asumir también la parte de su responsabilidad en esta revisión. El Consejo de Seguridad, como está hecho, es el organismo menos democrático que hay en el mundo, pero es así como está. Y yo, antes que pelearme con eso y decir la reforma del sistema, veamos de qué manera se hace más efectivo, aunque tenga críticas y falencias, pero prefiero eso imperfecto, pero con la legitimidad de 193 países, que no una iniciativa en paralelo que tarde o temprano va a terminar siendo criticada por alguno de los no beneficiados o los perjudicados por esa iniciativa. Yo, de vuelta, prefiero revisarla y buscarle la vuelta, y aunque sea imperfecto, ir por el lado donde puedo tener 193 socios, que no hacerlo en paralelo, minimizando o gastando esfuerzo en paralelo, porque la ONU va a seguir existiendo, no creo que vaya a desaparecer, tal cual, por más que países fuertes quieran hacerla tambalear. Me parece mejor analizarla y revisar. Dos cosas que han incidido en los últimos años, y se está hablando del CANI, conflicto armado no internacional. Vos mirá, impensable, fuerzas federales caminando por las calles de ciudades importantes de Estados Unidos, comprendiendo de que hay el crimen doméstico se ha internacionalizado, el tema de la droga es clarísimo, y que requiere, y esto es otro de los avances que han tenido muchos think tanks que estaban opinando respecto a cómo cambiarlo, y que el tema de la paz tiene que ser considerado simultáneamente con el crimen organizado transnacional. ¿Te consta que sea importante? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo viste vos? Es que yo creo que justamente esa es una de las encrucijadas que hay. El crimen organizado transnacional se ha metido en casi todas las demás áreas de violencia. Las Naciones Unidas, o mejor dicho, los conflictos donde la ONU está, no son la excepción. Con lo cual, ese crimen transnacional, que no tiene ni bandera ni principio, complica la respuesta. Pero hay que considerarlo porque, a mi modo de ver, sin eso estamos, digamos, yendo con un equipo de 15 a una cancha donde se juega de 11. Claro. Entonces me parece que vale la pena asumir los riesgos, tener una mayor amplitud, una mayor voluntad política y decir, bueno, vamos a bailar con la más fea, pero tratemos de bailar y no neguemos esta realidad. Perfecto. Daniel, un placer, se nos vuela el tiempo, nos van a cargar de vuelta los que hemos utilizado este medio para hablar y poder conversar. 11 5762 2985, 11 5762 2985, y aparte cascosazules.com.ar, síganos, Cascos Azules Radio en YouTube, para,
necesitamos el like. La inteligencia artificial que nos va a gobernar y ya nos está dominando requiere este tipo de compromiso. Les agradezco mucho, Daniel, infinitamente agradecido que hayas estado en Cascos Azules. Es tu lugar natural. Bueno, Sabelo. muchas gracias. Gracias, Juan Piaggio, y saludos a Valeria, saludos a todas las mamás que se celebró el día de ayer, y bueno, y feliz 80 primeros años de Naciones Unidas en esta semana tan particular. Gracias, Daniel. A ustedes. Esto fue Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. IT. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina Janusevsky. Desde acá, desde Madrid, en plena ola de calor, los quiero invitar a que se sumen, a darnos like a través de las diferentes páginas que tenemos, a través de Instagram, cascosazules.arg, a través de nuestra página web www.cascosazules.com.ar. De esta forma hacen que se comience a difundir de una mayor forma la labor de todos los argentinos que están en diversas partes del mundo colaborando en las misiones de paz. Yo soy parte del equipo, desde aquí voy mandando información, así que lo importante de este video es que se sumen a cascosazules.com.ar y sean parte de este